Nosotros a Petiso y a Toni Huerta. ¿Qué tal, bien? Sí. ¿Estáis preparados para el derbi? Estamos preparados. A ver, empiezas tú, Toni. Pues empieza con el partido, venga. Toco el chiflatu. Empieza. Bueno, costóme trabajo buscar chistes del Oviedo, porque como hay un equipo de ficción que no existe... Cala boca, faltoso. Oye, ¿me tira? Tira para adelante, Toni. Cuenta el primer chiste, Toni. ¿No sabéis el del penalti? No. ¿Cómo ye? Los jugadores del Oviedo no se pueden casar, ¿Por qué? porque para casarse de penalti hay que saber meterla, por lo menos. Vale, golpe duro. Alguno le haría gracia, supongo que a Yanko y a mí no, pero Toño te ha descojonado, creo. Mira. Petiso, Toma. machácalo. Toni, mientras cuento el chiste, chupa un caramelo y callas un poquillo en la boca. Voy, mira. Esto ya era un deluvieu que está muriendo. Espera, Petiso, pero cuenta uno para meternos con los del Sporting. Cala boca, escucha, mira. Vale. Déjame acabar. Esto ya era un deluvieu que está muriendo. Y entonces atópase con un collacio suyo de toda la vida. Y dille al collacio... Cajun Ross, pues haceme del Sporting. Y dille lo otro. ¿Pero de qué estás falando, por Dios? ¿Pero cómo vas a hacerte del Sporting? Si tú ya es deluvieu de toda la vida, por Dios, recapacita. Por eso. Asina cuando muere otro carapijo del Sporting. ¡Ole! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, claro! Bien. Ahí está, Petiso. Ya la vuelvo, ¿eh? Supéralo. Supéralo. ¿Tú sabes cómo pasa un gochu por el carro Startier? Rostoni. Va a golpe bajo, ¿eh? Desapercibido. Yo no pedí aplausos en este plató, ¿eh? Ay, Dios mío. Es que para ser deluvió hay que ser como Petiso, que yo un enfermo. Ya estamos. Petiso, por favor, deja a Toño en su sitio. Voy para allá con otro. Mira, esto ya era un paisano que iba por el monte. Va el paisano por el monte y de repente atópase con un pastor de estos. Va el pastor y un montón de ovejas seguí pastando con el fulano este. Y di el paisano que va por el monte. Si adivino el número de ovejas que tienes en este rebaño, regálesme una. Ese es el pastor, tío. Vas tú, asina de huello, a adivinar las ovejas que tengo yo aquí. Y dice el otro, sí, tú dasme una, se lo adivino. Pues venga. 127. Vámonos. Queda el pastor Toni acollonado, asina como estás quedando tú. Pero chupa el caramelo. Acollonado. Acollonado. Sí, cago en Ross. Agarra una oveja. Y cuando marcha el paisano este con la oveja, dille el pastor, frena. Y ahora si adivino yo a lo que te dediques tú, devuélvesme la oveja. Venga, sí. Y dille, tú es el que tracho a Colin para el Sporting. ¿Y cómo lo supiste? Contra, porque te estás llevando el perro en vez de la oveja. Oye, bueno, aplauso. Es bueno, Toño. Es bueno porque entre Colin y Dalgol, el Ronald Gómez Darío Scotto, hicisteis unos fichajes no muy buenos. Y es verdad que Darío Scroto no era muy bueno. Scotto. Pero que no vos acordáis vosotros de un tal Yobu Carrasco. ¡Cala la boca! ¿Cómo dolió eso, eh? Yanko, lo de Lobo Carrasco, ¿cómo lo viste tú? Bueno, de verdad que no tenía buena presentación aquí, tenía mucho nombre, mucha imagen, y después, bueno, no estaba contento bueno, que no tenía ni puta idea, Yanko, ni puta idea, a la hoguera. ¿Sabes lo que se nota? A la hoguera, ¿Cómo corta. se nota que este paisano y es ruso? ¿Oíste? Que los rusos nunca se sabe si van o si vienen. Que nunca es ruso, que es croata. Estaba hablando de Lobo Carrasco y no lo dejaste. Eso era gallegos, que vaya, no. Esos eran los gallegos. ¿Qué? ¿Cómo sabe ya cómo se maneja esto? Los rusos y los gallegos primos hermanos, en toda la vida. Toda la vida se dijo. Ciudades hermanas, Novorossiysk y los Pazos de Ulloa. Toni Huerta, ¿tú qué tienes? ¿Un chiste de Lobo Carrasco? No, tengo otro bueno. Pues vale, pues... Dale, Toni, ponga estos carballones en su sitio. Me cago en mi máquina. ¿Qué diferencia hay entre los canteres
entre la cantera del Sporting y la cantera del Oviedo. Sencillo. En la cantera del Sporting salen jugadores de primera y en la del Oviedo salen solo adoquines. Ay. La Rabona de Hugo Pérez la hace Yanko con la polla. Tranquilo, Petiso. Por un lado, y en la Rabona, digo, pero la hace Yoka con la polla. Ah, no la hacía Yanko. No, Yanko no hacía Rabonas, ¿no? No, nada más. Pero no ves que lleva gafes. Este paisano, si fue una Rabona, pierde el equilibrio. Pero metía goles ahí, ¿eh? Metía goles. Atoparíase con ellos, no como todos los del Oviedo. Y, por otro lado, fala bien. Esa lengua, cuida la lengua. Y es verdad, Oye, tengo que decir una cosina antes del chiste, Yanko. ¿Cómo cerraste el bar aquel tan guapo que tenías Nubieu con los cogorces que agarraba yo y que no pagaba ninguna copa? Mira, por tu culpa cerró. Seré. Sería por eso, ¿no? No sé, no, por él no. Por él no. Bueno, mira. ¿Cómo vas a contar chistes? Ahí va, mira. Da ahí. Va un del Sporting, Tony, del Sporting, como tú, que tiene la de Dios de ganas de cagar. Los vastos, estoy cagándome vivo. Entra, mira por acá y metes en el primer barcatopa. Va corriendo, va al váter, baja los pantalones, pone el cooling en pompa y cuando va a cagar, contra. Darse cuenta de que no hay papel higiénico. Sube el probe como puede, va para la barra y dice al camarero. Voy a serte sincero. Estoy cagándome vivo. Y es que no tienes papel higiénico, mozo, dame un rollín o algo para que pueda yo aliviarme enseguida. Y dice el camarero, tranquilo. Aquí en Xixón somos muy europeos. Nos instalamos en el baño un sistema de absorción. Tú giñes tranquilamente, limpias el culo con las manos y en cuanto acabes, metes les manes llenes de mierda en los dos furacos y por un sistema de absorción se te limpian automáticamente. Va el sportinguista al váter del bar de Xixón, baja los pantalones y echa allí. Y venga, chardés o Tony, que se huele por la boca. Yo no sé lo que coméis los del Sporting, pero cagáis y venga. Y cuando por fin acaba empieza. Ras, una mano. ¡Ah! Ras, la otra mano. ¡Ah! Y venga. Y ya cuando campeón de limpiarse el culo y tiene las manos llenas de mierda, atención, enfocadme. Va el paisano. Mételes dos manes nos furacos de la pared y por otro lado hay un del Ubieu que mete con dos ladrillos y hace el del Sporting. Ríose. Muy bien. ¡Ganemos! Tranquilo. Yo creo que este derbi va a quedar un poco como empate. ¿Qué dices? Ni pa' uno ni pa'. Paisano, pero tú de dónde llegas. Yo, vale, pero yo un poco de empate. Además, te recreaste mucho con el tema escatológico, Petiso. Este es lo que hay. Te creciste, te viniste arriba. Muchas gracias a los dos y que la rivalidad no decaiga. Un aplauso para ellos. Gracias. Un aplauso.